Bienvenidos a Economía en Breve del 13 de noviembre del 2022. Les recuerdo que ya tenemos nuestra página web en www.economiaenbreve.com, todo seguido, en la que será ahora más fácil suscribirse al canal y renovar sus suscripciones y donde estaremos compartiendo algunos posteos que espero les resulten de utilidad. Comenzamos esta semana con el notable comportamiento que exhibieron los mercados financieros con fuertes ganancias en los mercados accionarios, como pueden ver aquí en nuestro cuadro resumen, destacando las ganancias de más del 4% en los mercados de Estados Unidos y con el Nasdaq subiendo 8.1%. Vaya fiesta que se armó, como podemos ver en nuestro promedio de 10 mercados accionarios en esta gráfica que subió 3% en la semana. En esta otra gráfica podemos ver el desempeño desde el 2021 a la fecha en este mismo promedio con un fuerte ascenso desde finales de octubre. Nuestra bolsa de valores registró una nueva ganancia semanal ahora más moderada de 1.5% para llegar casi a los 52,000 puntos. En un horizonte un poco más abierto de tiempo como el que tenemos en esta gráfica, podemos ver la fortaleza del repunte en la bolsa en estas últimas semanas. Nuestro tipo de cambio también mostró fortaleza, diría inesperada, al apreciarse un poco y tocar un nivel de 19.32 pesos por dólar el pasado jueves. También el mercado de bonos tuvo un fuerte rally con las tasas de interés de los bonos de largo plazo de Estados Unidos y México bajando de forma abrupta, como podemos ver al final aquí en esta gráfica de los bonos de 10 años. Regresando a los mercados accionarios y tomando el índice Standard & Poor's 500 en esta gráfica, podemos ver que el jueves 10 es cuando se da la parte más fuerte del repunte en la semana con una ganancia de 5.5%. ¿Qué pasó el jueves que impulsó de esta forma a los mercados? Pues fue el dato de inflación del mes de octubre en Estados Unidos que presentó una sorpresa positiva ya que se esperaba en promedio una inflación general de 0.7%, pero el observado fue de 0.4%. Para la inflación que excluye alimentos y energía, el llamado core de la inflación, se esperaba 0.5% y el observado fue 0.3%, en ambos casos por debajo de lo previsto. En esta siguiente gráfica podemos ver que el comparativo anual de la inflación general se redujo a 7.7% y a 6.3% en el core. Con estos resultados me parece que los mercados comienzan a descontar que el ciclo de alza en las tasas de interés podría estar cerca de terminar y que la Reserva Federal no tendrá que apretar tanto como se temía. ¿Qué tan fundamentada estaría esta expectativa? En este cuadro podemos ver el desempeño de los principales renglones del índice de precios al consumidor de Estados Unidos, en el que se observan contrastes bastante marcados. Algunos renglones mostraron caídas que ayudaron a la baja de la inflación en este mes, especialmente el servicio de gas, los coches usados y los servicios médicos, que podrían estar afectados por algunos factores temporales. Por otro lado, los precios de alimentos, de las mercancías energéticas y de algunos servicios siguieron mostrando tasas de aumento elevadas. Me parece que aún es muy prematuro celebrar que ya pasó lo peor de la inflación y hay que recordar que los mercados financieros siempre tratan de anticiparse a los acontecimientos y a veces demasiado. La inflación menor a lo esperado es sin duda una buena noticia y el pretexto perfecto para que los traders, los operadores del mercado, salgan a hacer utilidades de corto plazo luego de las fuertes pérdidas que se vivieron en el mes de septiembre. La volatilidad es un fenómeno que no solo es con los mercados a la baja, sino también con los mercados al alza, como lo estamos viendo ahora. Con estos niveles exacerbados de volatilidad habrá que tener mucho cuidado en las decisiones de inversión. Una noticia, por cierto, muy relevante para el mundo financiero, me parece, es la quiebra de la empresa FTX, que como ellos mismos se definen es un exchange, es decir, una plataforma de intercambio de criptomonedas para traders y construida por traders, es decir, por operadores del mercado, y como también señalan en su página, el equipo fundador viene de firmas Quant y Tech, que describiría como empresas que se dedican a hacer trading, es decir, compra y venta de activos financieros, utilizando modelos matemáticos y estadísticos sofisticados para tratar de ganarle al mercado. Hace unas semanas comentaba en este espacio que estaría por verse si los operadores de este tipo, los quants, podrían adaptar sus algoritmos y operaciones a las condiciones radicalmente diferentes que tenemos en los mercados, y tal parece que para FTX no fue el caso.
Habrá que ver más adelante cuál es la explicación de esta quiebra, pero sobre todo las repercusiones que puede tener sobre los mercados. De entrada, ya hay voces pidiendo que se regulen las criptomonedas, lo que cambiaría por completo su dinámica en los mercados y para sus dueños. Cabe notar que no son las criptomonedas las que están fallando, ya que los poseedores pues no han cambiado. Lo que falló fue el espacio donde se intercambian, este exchange, que para todo fin práctico, los que hayan tenido cuentas en este exchange, en este espacio, en esta empresa, difícilmente recuperarán su dinero al 100%. Con la elevada volatilidad afloran los problemas en los mercados, razón por la cual hay que ser especialmente cautelosos en estos tiempos, como decía. Pasando a México, y tal como se esperaba, Banco de México aumentó su tasa de interés en 75 puntos base, con lo que llega a 10%, el nivel más alto observado en poco más de 2 décadas, como podemos ver en esta gráfica, confirmando lo que en este canal advertimos desde el año pasado, que sería un ciclo de alza muy pronunciado y de mayor magnitud a los anteriores. En esta otra gráfica se puede ver la tasa de referencia monetaria de México junto a la de la Reserva Federal, y hay que notar aquí dos cosas. La primera es que Banxico comenzó su ciclo de alza mucho antes que la Reserva Federal y, por cierto, justo después de que la inflación subyacente superara el 4% anual, que recordemos es el techo del rango de variabilidad de más o menos 1%, alrededor de la meta oficial que es 3%. Lo segundo es que a la Fed le faltarían todavía un incremento de algo así como 100 puntos base en su tasa de referencia, y si las cosas salen bien, lo que implicaría que la tasa de Banco de México subiría 100 puntos base para alcanzar el 11% en el 2024. En los mercados y entre los analistas se discute si será necesario que la tasa de Banxico aumente al mismo ritmo que la tasa del Fed, ya que son independientes. Me parece que para que Banxico deje de subir al mismo ritmo que la Reserva Federal, tendrían que observar que la inflación subyacente en México comienza a descender de forma clara y suficiente, lo que se ve difícil en el escenario actual. En esta ocasión, ya no hubo unanimidad al interior de la Junta de Gobierno, ya que el subgobernador Esquivel, que por cierto está por concluir su mandato y todo indica que no repetirá, votó por un incremento menor de 50 puntos base. Ya veremos en las minutas cuáles fueron sus razones para este voto disidente. En el comunicado se observan algunos cambios que llaman la atención. Por un lado, la lectura sobre el entorno global en términos de actividad económica e inflación sugiere una menor preocupación y un poco más de optimismo. Otro cambio relevante es que en su descripción del balance de riesgos para la inflación quitaron la palabra considerablemente del comunicado anterior para referir simplemente que sigue sesgado al alza. Pareciera ser entonces que no están tan preocupados. Una adición relevante es parecida a la que hizo la Reserva Federal en su comunicado, haciendo referencia a la postura monetaria que ya se ha alcanzado en este ciclo alcista. Esto sugiere que comienzan a perfilar, a ver tal vez el fin del ciclo de alza en las tasas de interés como algo ya no tan lejano. Falta alguna mención al posible desanclaje de las expectativas de inflación de mediano plazo, que ya se observa en la encuesta del propio Banxico con una inflación de 4.08%, prevista para el periodo del 2023 al 26 en los resultados de octubre. Los pronósticos de inflación de Banxico se revisan nuevamente, pero a diferencia de ocasiones anteriores en que aumentaban de forma generalizada, ahora la trayectoria prevista para la inflación general se reduce marginalmente para los próximos trimestres, como vemos aquí, mientras que la trayectoria para la inflación subyacente sube un poco. Luego de ver el comunicado y la revisión de pronósticos de Banxico, me quedo con la impresión de que todavía faltan esos 100 puntos base de alza en la tasa, que estaría llegando entonces al 11% y que ahí se mantendría todo el año, por lo menos hasta que la inflación subyacente descienda por debajo del 4%. Por otro lado, la inflación en México presentó una sorpresa en octubre al resultar por debajo de lo previsto por el mercado por primera vez en 10 meses, como podemos ver en esta gráfica. La inflación general resultó 0.57%, que como podemos ver en esta gráfica, fue un nivel bastante usual para lo que se ha observado en los meses de octubre anteriores. Buena parte de la moderación en la inflación mensual se debió a la baja de 7.28% en los precios del gas doméstico LP, que por sí solo contribuyó con 15 centésimas de punto, como vemos en este recuadro del INEGI, a la baja de la inflación. En esta gráfica podemos ver que la inflación anual se redujo ligeramente durante octubre a 8.41%.
Como vemos en este otro cuadro resumen del INEGI, el componente de precios de energía aumentó de forma mucho más moderada respecto a los años anteriores por el tema del gas. Cabe recordar que en octubre y noviembre se registran fuertes incrementos en la electricidad al eliminarse las tarifas de verano, que son más baratas en varias ciudades del país. Si quitamos los componentes más volátiles del índice de precios, obtenemos la inflación subyacente, que pueden ver aquí en esta gráfica, aumentando de forma sustancial 0.63%, que es el nivel más alto para un mes de octubre desde 1999. El resultado observado fue mayor al pronóstico de 0.54% que tenía el promedio del mercado antes de conocerse la primera quincena, que como podemos ver en esta gráfica sería una nueva sorpresa al alza, la número 22 en los últimos 23 meses. Al interior del componente subyacente, el de alimentos siguió acelerando en su tasa anual, como vemos aquí, para alcanzar prácticamente el 14%. La separación de la inflación subyacente entre mercancías y servicios a tasa anual deja ver que las primeras siguen su tendencia ascendente ininterrumpida, mientras que los segundos mostraron una baja apenas perceptible. De esta forma, las cifras de inflación en México siguen siendo preocupantes a pesar de que el índice general parece haber comenzado un ligero descenso. Por cierto, como referencia de los productos identificados en el PASIC, el paquete contra la inflación y la carestía del gobierno, en esta gráfica pueden ver los renglones del INPC que más se les parecen en su inflación acumulada en lo que va del sexenio. Como referencia, la inflación general acumulada en este lapso es de 21.6%, bastante elevada, por lo que solo de estos 4 de 24 renglones han crecido por debajo de la inflación general, mientras que 10 renglones muestran aumentos por arriba del 40%. En otro indicador importante de esta semana, la producción industrial se contrajo 0.2% real mensual en septiembre, como vemos en este cuadro del INEGI. Esta es la segunda caída consecutiva en la actividad industrial que regresa a niveles como los que se registraron en el 2014. Las manufacturas, que son el componente que se ha recuperado con mayor rapidez, se contrajeron 0.3% en septiembre, como vemos aquí. La construcción tuvo un rebote modesto de 0.2% en septiembre, pero como vemos en esta gráfica, siempre muy por debajo de los niveles previos a la pandemia y al sexenio. En esta siguiente gráfica podemos ver que la extracción de petróleo cayó 1% en septiembre de este año y acumula una caída de 4.7% respecto a diciembre del 2018, lo que revela una mala estrategia al interior de Pemex, ya que no han logrado cumplir con las promesas de aumentar la producción. En otro tema, el consumo privado del mercado interior registró un crecimiento importante de 0.7% real en agosto, como vemos en este cuadro del INEGI. Habrá que tomar este aumento con la debida reserva, ya que puede verse que un fuerte repunte en el consumo de servicios es lo que impulsó al consumo en general, ya que los componentes de bienes, tanto nacionales como importados, cayeron de forma importante. En esta otra gráfica puede verse que el nivel del consumo privado repuntó en agosto, pero está básicamente estancado en los últimos 5 meses. En esta gráfica podemos ver la evolución de las cifras originales del consumo privado, que muestran una fuerte variabilidad debido a la alta estacionalidad de la serie, y este es un buen ejemplo para explicar lo que hace la desestacionalización de las series económicas, que es una manipulación estadística para filtrar estos efectos estacionales. Y vean en esta otra gráfica cómo queda la serie de consumo con las cifras desestacionalizadas. Ya se ve mucho más suave, es decir, sin los vaivenes tan pronunciados. Aquí agregamos la tendencia que llevaba el consumo privado hasta antes de la pandemia para ver cuánto falta todavía para recuperarla, y podemos ver que todavía falta un buen trecho. En otro indicador de la demanda agregada, la inversión fija bruta repuntó 1.9% real en el mes de agosto, como vemos aquí en este cuadro del INEGI. En esta siguiente gráfica podemos ver que aún no se han alcanzado los niveles previos a la pandemia y la inversión sigue muy por debajo de los niveles previos al inicio del sexenio. Si vemos el promedio acumulado en enero-agosto, la inversión de este año está todavía 15.5% por debajo del observado en 2019. Si regresamos al cuadro, podemos ver que el mayor impulso a la inversión vino por el equipo de transporte. En esta gráfica vemos que la inversión en maquinaria y equipo es la que más se ha recuperado, superando ya ampliamente los niveles que había previos a la pandemia. La inversión en construcción, en contraste, repuntó un tímido 0.3% en el mes, como vemos aquí, pero todavía está muy lejos de los niveles prepandemia y pre-sexenio.
En otro indicador de la semana, la confianza del consumidor quedó sin cambio en el mes de octubre en un nivel de 41 puntos, que implica de hecho que los consumidores perciben un deterioro, siguen pesimistas respecto al entorno. Si vemos la gráfica del indicador, podemos notar que básicamente se ha estancado en estos últimos meses. En otro tema importante, vaya semana que tuvimos en el entorno político con el presidente López Obrador muy enojado, saliéndose de todo cauce institucional para atacar e insultar desde su púlpito mañanero a los ciudadanos que participarían en la marcha en defensa del Instituto Nacional Electoral, que con el pretexto de que es muy caro quiere reformar, desde luego quitándole su capacidad para ser el árbitro confiable que necesita el país y adueñarse del control de los procesos electorales. Al momento de grabar este programa apenas comenzaba a movilizarse la gente para participar en la marcha y en la Ciudad de México causaba sorpresa y suspicacias que se decretara contingencia ambiental en un domingo para limitar el uso de vehículos justo el día de la marcha. Ojalá que la gran mayoría de los ciudadanos se den cuenta de que el INE es la institución que garantiza el funcionamiento de la democracia mexicana, por lo menos hasta ahora y como la tenemos, y aunque como toda institución puede ser perfectible, este desde luego no es el momento para reformarla, ya que corremos el riesgo de perder nuestra democracia. Si algo hemos visto en este presidente y en este gobierno es que él concibe la presidencia no como un puesto donde tiene que ejercer el liderazgo para alinear todos los intereses y capacidades de los ciudadanos, sino como una silla imperial donde tiene que hacerse lo que él dice. Y por eso ha recurrido tanto al ejército, llevándolo a tareas donde no tiene nada que ver, como la construcción del aeropuerto de Santa Lucía o el Tren Maya. ¿Se imaginan a un general al frente del Instituto Nacional Electoral y de Consultas? Si vemos la tendencia de las cosas, no cuesta trabajo imaginarlo. Ya estaremos platicando de la marcha y sus repercusiones en el siguiente o los siguientes programas. Regresando a Estados Unidos, apenas el fin de semana se definió la composición del Senado luego de las elecciones de medio término del pasado martes. En lugar de un triunfo contundente y aplastante de los republicanos de esta oleada que se anticipaba, en la cual retomarían el control del Congreso ante el desgaste del gobierno del presidente Biden, los demócratas lograron mantener el control del Senado con 50 asientos, quedando todavía uno por definirse, pero con el voto de calidad de la vicepresidente Harris, además de que en el estado de Arizona, que es el que falta, se proyecta el triunfo del actual senador demócrata Mark Kelly. En la Cámara de Representantes, los republicanos llevan mayoría, pero la batalla es mucho más cerrada a lo que anticipaban. Estos resultados están lejos de ser el voto de desaprobación que se pretendía para Biden, que esperaban los republicanos, y tendrá varias implicaciones, comenzando con la menor probabilidad de que el expresidente Trump regrese como candidato republicano, ya que muchos de los candidatos trumpistas perdieron y el que se perfila como posible candidato republicano es el gobernador de Florida, Ron DeSantis. Otra implicación importante es que se mantendrá la política exterior de Biden con el apoyo de Estados Unidos a Ucrania, por ejemplo, lo que deja a Vladimir Putin como otro perdedor del proceso, que por cierto, Putin ha comenzado una retirada, diría silenciosa, de su vapuleado ejército invasor en Ucrania. En la semana que inicia tendremos poca información relevante, destacando en México el indicador oportuno de la actividad económica para el mes de octubre. En Estados Unidos tendremos las cifras de la producción industrial y de las ventas minoristas también del mes de octubre. En el entorno global tendremos la reunión del grupo de los 20 países con las economías más desarrolladas que se celebrará en Bali, de los presidentes de estos países. Y en esta reunión, que ocurre en el entorno geopolítico más complicado en décadas, en el que la cooperación internacional ha retrocedido lamentablemente en perjuicio de la economía y estabilidad globales, se definirán muchos de estos temas. Sin la presencia del líder ruso Vladimir Putin y con algunos liderazgos renovados como el de Reino Unido y Alemania y Australia, habrá que ver si los líderes logran algunos acuerdos y consensos para reactivar la cooperación, lo que se ve muy difícil por las posiciones ya conocidas de Rusia y China, Estados Unidos, por lo que sería deseable por lo menos que se recupere la intención de resolver las diferencias mediante mecanismos institucionales que aseguren la paz. Para la sección Da Vinci, una reflexión especial de lo que estoy abordando en el libro que estoy escribiendo. Esta semana, la población del mundo llegará a los 8,000 millones de personas,
Todas estas personas requerirán alimento, ropa, vivienda, servicios médicos y un montón de bienes y servicios para vivir. Una forma de ver esto es que tenemos entonces 8,000 millones de problemas por resolver con los limitados recursos de nuestro planeta. Miren, hay 3 grandes fuerzas en el funcionamiento de la naturaleza, o por lo menos así lo describiría. Por un lado, todos los seres vivos requieren energía y nutrientes para mantenerse vivos y hacer lo que hacen los seres vivos, que es crecer, reproducirse mientras puedan en el entorno en el que están. Como los nutrientes y la energía para alimentar su metabolismo están limitados por definición, esto introduce una de las grandes fuerzas que menciono, que impulsa la vida en la Tierra, y es la competencia. Una competencia feroz y despiadada en la que hay ganadores y perdedores, jerarquías y un orden en la cadena alimenticia con los depredadores máximos hasta arriba. En este mundo natural en el que prevalece esta competencia feroz, los organismos que mejor adaptados están a su entorno son los que sobreviven, lo que impulsa la evolución, que es otra de las grandes fuerzas en la naturaleza. En este entorno hay especies que logran evolucionar y competir aprovechando la poderosa fuerza de la cooperación. Podemos ver la evolución de los organismos como un proceso que facilita la cooperación entre las células, en este caso aprovechando la eficiencia en el uso de los recursos que genera la especialización en ciertas funciones, como por ejemplo puede haber células para generar movimiento o células que puedan pensar. Nuestra especie humana tiene la gran ventaja de que puede pensar de la forma más poderosa que hay en el planeta, lo que nos permite encontrar formas cada vez más avanzadas para cooperar entre nosotros, y por eso somos la especie dominante. Otra forma de ver estos 8,000 millones de personas es como seres con la capacidad de pensar e imaginar las soluciones a los problemas que enfrentamos. En la medida en que entendamos todos los seres del planeta que la forma de resolver nuestros problemas individuales es mediante la cooperación adecuada, es como avanzaremos en la construcción de un futuro mejor para todos. El problema es que si dejamos que sea la competencia feroz y salvaje la que prevalezca, podríamos incluso cancelar nuestro futuro y el futuro del planeta. Prácticamente todos los problemas humanos tienen solución, pero para encontrar las soluciones se requiere permitir que todas las personas que puedan contribuyan con lo mejor de sus capacidades a buscar y desarrollar estas soluciones. Estos 8,000 millones de personas hay que verlos como 8,000 millones de promesas, más que como problemas. Y cada quien en su muy particular entorno debe encontrar la forma de contribuir a crear las soluciones que nuestra humanidad requiere. Y con esto concluimos este programa número 290. A todos mis suscriptores les reitero como siempre mi agradecimiento, y aquí les dejo, por cierto, mis datos de contacto y redes sociales, invitándolos también a visitar nuestra página de internet en www.economiaenbreve.com, en la que podrán suscribirse al programa semanal para estar bien informados sobre el acontecer económico, que hoy es más importante que nunca. Muchas gracias y que tengan una excelente semana.